Good evening, brothers and sisters. Buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy es el quinto día del seminario de visión. Entonces, hasta ayer compartí con ustedes la historia de la restauración y la victoria de los padres verdaderos y el significado del día de la fundación y la providencia para el Chonilguk y la dispensación de guía de nuestra Madre Verdadera. Y ahora ya hemos pasado un curso de 7 años con la Madre Verdadera, con una gran victoria, y estamos por empezar el segundo curso de 7 años centrado en la Madre Verdadera. Madre Verdadera, por esto, hoy quiero compartir el punto importante de la fuente de la dispensación de la Madre Verdadera. La Madre Verdadera es la providencia que lidera, pero Madre tiene no tiene su propia idea o su propósito propio. Lo que Madre Verdadera ha hecho y lo que va a hacer en el futuro es exactamente conectado con el sueño de Dios y el ideal de Dios, del ideal de la creación de Dios, que fue el sueño del Padre verdadero y lo que Padre verdadero había hecho durante toda su vida. En ese sentido, para que nosotros entendamos la fuente de la providencia de la Madre verdadera acá en la tierra por los últimos 7 años y por los futuros 7 años, debemos claramente entender que lo que la Madre verdadera ha estado desarrollando, su identidad, su punto providencial y cómo ella era capaz de desarrollar la providencia de Dios hacia nosotros. La respuesta viene del centro de entrenamiento de Chongpyong, con lo que es la providencia de Chongpyong. La providencia de Chongpyong está conectada con la dispensación de la Madre verdadera como la sustancialización del Espíritu Santo acá en la tierra. En este sentido, una vez que nosotros nos enfocamos para entender claramente qué es la providencia de Chongpyong y qué ocurrió y qué se desarrolló a través de la providencia de Chongpyong y cómo esta providencia de Chongpyong se conecta con la dispensación de la Madre verdadera. Tenemos que entenderlo y entonces podemos seguir el camino de la Madre verdadera por los últimos 7 años y así heredamos el punto principal de la providencia de la Madre y vamos a estar parados fuertemente y vamos a poder conseguir victoria, así como la Madre verdadera nos ha mostrado, creo yo. Por eso vamos a chequear qué fue la providencia de Chongpyong y cómo esta providencia de Chongpyong se conecta con la dispensación actual de la Madre verdadera. Como todos ustedes ya saben, el centro de entrenamiento de Chongpyong fue establecido en 1971. El Padre verdadero, por supuesto, desde los 60 ya estaba viajando por el área de Chongpyong, pero el Padre realmente tuvo la conexión espiritual y decidió de empezar la providencia futura, que es la providencia del mundo físico como el mundo espiritual juntos, como el centro en Chongpyong. Por eso el padre compró una cierta propiedad ahí y empezó a construir el centro de entrenamiento allí. Y el primer centro de entrenamiento fue usado para la educación interreligiosa al juntar muchos líderes cristianos en 1971.
Y desde la apertura del Centro de Entrenamiento de Chongpyong en 1971 hasta 1995, este centro de entrenamiento fue usado para miembros y otras personas para el propósito de seminarios y educación. Se desarrollaron todos diferentes tipos de niveles de principio divino, vida de fe, ese tipo de seminarios. También seminarios de 21 días, 40 días. Y también este edificio fue usado para educar realmente y después educar nuestro liderazgo, y a veces ha sido usado para reuniones de revivimiento de todos los miembros, tanto de Corea como el mundo, y cientos de miles de miembros se reunieron ahí y trataban de revivir su estándar hacia los padres verdaderos, hacia Dios, y llegar a ser fuertes y volver a su campo de trabajo, y se desafiaban en la providencia de Dios. Y bajo la sede central de Corea, bajo el dominio de la sede central de Corea, fue usado, pero desde 1995, el centro de entrenamiento de Chongpyong fue perfeccionado o llevado a otro nivel. Las principales actividades del centro de entrenamiento de Chongpyong automáticamente cambiaron de un centro de un entrenamiento centrado en principio divino hacia una providencia espiritual. Por eso, desde 1995, por primera vez, la separación de malos espíritus, esta dispensación empezó centrado en Demonim, quien ya había fallecido hace 3 años. Y entonces, basado en ella, la situación, Demonim ha estado trabajando en el mundo espiritual, y entonces a través de los seminarios allí, con el Ansu, por primera vez pudimos conocer o saber de que los malos espíritus dentro de nosotros iban a ser liberados, atrapados por los ángeles y salir de nuestro cuerpo y ir al mundo espiritual. Este era la separación de los malos espíritus, los seminarios de separación de malos espíritus en Chongpyong. Y esta fue realmente la primera vez que muchos miembros y líderes no podían entender qué estaba pasando. Entonces, nosotros sabíamos el principio de la resurrección, por eso fue realmente confuso de alguna manera, pero todos creían que con la victoria completa de los padres verdaderos, los padres verdaderos dirigieron este tipo de dispensación espiritual, y comenzó centrado en el centro de entrenamiento de Chongpyong. Después de eso, centrado en Demonim, esta dispensación espiritual se ha desarrollado desde separar los malos espíritus a la liberación de antepasados. Primera vez de primera generación a la séptima generación de nuestros antepasados. Fue realmente nos choqueaba, y más tarde cosas más chocantes ocurrían. Los espíritus podían ser bendecidos en el mundo espiritual, centrado en Hunjenim. El padre eligió a Hunjenim como el comandante total del mundo espiritual en vez de padre, y el padre eligió a Demonim en el mundo espiritual como representante de la madre verdadera. Por eso, en el mundo espiritual, la misma cosa acá en la tierra,
así como en la tierra, la bendición empezó centrado en Hunchinim y Demonim. Por eso el segundo paso de la providencia de Chongpyong fue exactamente lo que había ocurrido, lo mismo con los padres verdaderos, lo que los padres verdaderos estaban haciendo de la tierra, lo mismo ocurrió en el mundo espiritual. Entonces, de este momento, el mundo físico y el mundo espiritual, los dos mundos, para expandir el dominio de Dios y las fronteras de Dios se han expandido y finalmente desde el 20 desde el 27 de octubre, esta providencia de Chongpyong ya no se desarrolló, no se desarrolló más a través de Hongchen Medemorem, sino los padres verdaderos mismos a partir de ese momento lo manejaban. Entonces, ese era como la etapa de perfeccionamiento, cumplimiento de la providencia de Chongpyong hace 6 años. Y desde ese momento, el centro de entrenamiento de Chongpyong llegó a ser el centro de la dispensación espiritual del Padre verdadero, como también la dispensación, centrado en la dispensación de la Madre verdadera, como el Espíritu Santo sustancial. Esto significa que durante el segundo paso, Demonem tomó la posición de Madre verdadera como Espíritu Santo sustancial y trabajó en el mundo espiritual. Ahora la Madre verdadera llegó como Espíritu Santo sustancial acá en esta tierra y la Madre empezó la dispensación sustancial del Espíritu Santo sustancial centrado en el mundo físico. Y entonces, después que de la ascensión del Padre verdadero, el Padre llegó a ser el centro de la dispensación espiritual en el mundo espiritual. Esto es muy interesante. Por eso, basado en esta situación, el modelo del Jardín del Edén ha sido establecido en Chongpyong. Entonces, ¿qué es el modelo del Jardín del Edén? Yo ya expliqué qué fue el Jardín del Edén. El Jardín del Edén era el mundo donde el mundo espiritual y el mundo físico llegan a ser uno, no separados. Por eso, la meta final de la providencia Chongpyong era hacer dos mundos, llegar a ser uno. Y Madre Verdadera finalmente consiguió esa situación. Y como Padre Verdadero siempre trató de explicar dónde es el centro de entrenamiento de Chongpyong. Padre dijo, el centro de entrenamiento de Chongpyong es restaurado y es el jardín de Edén restaurado y completado. Por eso, toda la familia bendecida y toda la humanidad deben venir y orar aquí. Y una vez que vengan aquí y oran como uno, entonces ellos van a encontrarse con Dios. Y dentro del entrenamiento de Chongpyong, ellos van a quedar y vivir juntos con Dios. Por eso, sea quien fue al seminario de 40 días en Chongpyong, todos sintieron, estoy en el cielo. Ya no me preocupa nada más, aún después del seminario de 40 días, eh, tenía que volver y tenía tantas cosas, tantas limitaciones que tenía que ser resuelto, pero mientras estábamos en Chongpyong, nosotros estábamos como en el cielo. Ese era el jardín del Edén. Por eso, el centro de entrenamiento de Chongpyong es el modelo para el Chonilpo, lo que es el reino de los cielos en la tierra, como jardín del Edén. La Madre verdadera finalmente estableció esta forma y este nivel de el seminario de Chongpyong como el centro de entrenamiento de Chongpyong. Por eso,
La madre verdadera había trabajado por los últimos 7 años, especialmente desde padre fue al mundo espiritual. La madre trabajó todo a través del mundo espiritual, como la unidad entre el mundo espiritual y el mundo físico. La madre puso este punto como el Chongqing. Y con esta victoria, la madre verdadera transformó el Chongqing hacia el Chongqing hacia el Chongqing. Entonces, hace 2 meses solo. Así, la provincia de Chongpyong se ha desarrollado mucho y cuanto más la providencia de Chongpyong vaya, eh, tanto más rápido la providencia de Dios puede como ser más rápido. En este punto debemos una vez más pensar en la principal dispensación de Chongpyong. ¿Cuál es la dispensación principal en el centro de entrenamiento de Chongpyong? Especialmente el aspecto espiritual, ¿no? Desde 1995 podemos hacer 3 puntos claros. Primero, en la separación de espíritus malos a través de Ansu. La segundo, en el seminario del centro de Chongpyong tenemos la liberación y la bendición de antepasados. Estas 3 cosas han ocurrido y siguen haciendo. Una vez más les pregunto, ¿ustedes realmente creen en la separación de los malos espíritus de su cuerpo y realmente creen que sus antepasados han sido liberados y bendecidos? ¿Creen ustedes o saben? Pueden sentirlo. Este es interesante. Cuando la providencia de Chongpyong empezó, quizás hace 20 años, yo estaba bastante confundido yo mismo. Pido disculpas, pero bueno, en ese tiempo como líder de la iglesia, yo tenía que explicar por qué los miembros deberían participar en la providencia de Chongpyong y por qué nosotros debemos liberar a nuestros antepasados y aún bendecir a estos antepasados paso por paso. Yo mismo para mí era difícil de entender en el comienzo cómo los malos espíritus son liberados de mí. Yo pensé que con el enseñanza del principio divino, yo creía en este tiempo que los malos espíritus vienen y con mis obras buenas, los espíritus malos pueden crecer junto conmigo. Este era el entendimiento del principio, pero una vez que los ángeles vienen mientras yo estoy haciendo Ansu y llevan a los espíritus, los sacan de mí, ¿cómo pueden crecer sin el entendimiento del principio divino? Entonces yo estaba muy frustrado para explicar a los miembros porque algunos miembros cuando ellos escuchaban sobre la liberación de antepasados, ellos dijeron, wow, ¿qué pasa? ¿Qué está mal? Como miembros negativos, aún me dijeron, ¿por qué la iglesia está insistiendo en vender indulgencias como la iglesia católica? En ese tiempo yo estaba muy confundido, pero una cosa que yo pude entender era, sí, estas cosas ocurren en la realidad, realmente. Entonces, aunque no entiendo centrada en principio, si este es real, entonces yo puedo ver, tratar de interpretar y guiar a miembros
para que vayan al centro de entrenamiento Champion para ese propósito. Entonces yo estaba realmente luchando en ese tiempo. Solo un miembro vino a mí y testificó. Era muy joven y con mucha energía y él tenía cierto tipo de una historia familiar, una historia familiar centrada en el mundo espiritual, el principio en una situación que yo no conocía muy bien, pero personalmente él tuvo que realmente tratar con sus antepasados, por ejemplo, sus abuelos, sus bisabuelos o algo así. Entonces, cuando él escuchó sobre esta liberación de antepasados de sus abuelos, él estaba realmente capturado y dijo, debo hacerlo. Entonces, $3,500 tenía que pagar y no es poco dinero. Y él realmente quería ir a Corea y realmente quería saber si liberaba a sus antepasados, pero no tenía dinero, pero él trataba de conseguir el dinero, pero era imposible y él luchaba y hizo una decisión. Ok, en este tiempo él solo tenía $1,500. Él le faltaban $2,000. En ese tiempo era imposible que él consiga más dinero. Por eso, una noche, él decidió, ok, manejó desde Nueva York a Atlantic City. Ustedes saben lo que hay en Atlantic City. Él se fue a los casinos y entonces puso los $1,500 y lo cambió por monedas allí, ¿no? Y se paró enfrente de la máquina y entonces él solo pensó, ok, mis antepasados, realmente quiero liberarles porque yo debo liberarles, yo quiero hacerlo, pero con este dinero yo no puedo cumplir esto. Entonces, ahora quiero poner ese dinero en esta máquina. Y entonces ustedes deberían trabajar y ustedes deberían hacer dinero para sí mismos. Si no, si yo pierdo esos $1,500, entonces no voy a más prestarles atención a ustedes. Ni siquiera creo que existe el mundo espiritual. Y ahí puso todo el dinero y, y jugó el juego una vez, dos veces. Él llegó a estar bastante ansioso y en la última acción ocurrió. Es una máquina, ¿no? Tiene este momento. Y él consiguió dinero y tuve que cambiarlo y cuando calculó eran exactamente $3,500, lo que era exactamente suficiente dinero para viajar a Corea y ofrecer la donación. Entonces, al próximo día, él me vino corriendo a mí y dijo, Reverend Kim, yo realmente tuve un encuentro con el mundo espiritual y me explicó. Sí, él trató de creer que el mundo espiritual existe, pero con este desafío, él empezó a saber que el mundo espiritual existe y sus antepasados por sí mismos hicieron el dinero para liberar y bendecirse a sí mismo. Finalmente, él supo, no creyó, él supo que el mundo espiritual es real. Yo yo fui testigo de eso y poco a poco los miembros trataron de a poquito, trataron de creer que ocurría, ¿no? La providencia de Chongpyong nos ha mostrado
que el mundo espiritual existe y que el mundo espiritual ha estado trabajando con nosotros. En esta providencia Chongpyong, Demonim tomó el rol grande de trabajar en el mundo espiritual. El trabajo de Demonim fue en realidad trabajar como representante de los padres verdaderos, lo que era madre verdadera, y Hung Jenim era representante del Padre verdadero en el mundo espiritual, en la providencia del mundo espiritual. Por eso, ¿cuál fue la meta final de la providencia del mundo espiritual? ¿Por qué los padres verdaderos construyeron la providencia y la bendición en la tierra? La bendición, providencia y la bendición, ya le expliqué cuál es el propósito de la providencia de bendición. Era expandir el dominio de Dios para que sobrepase el dominio de Satanás. Por eso, después de 12 colinas, finalmente el Padre pudo proclamar la globalización de la bendición. Y también Satanás. Entonces, los padres verdaderos con sus cuerpos físicos han estado trabajando en esta tierra, luchando con Satanás en esta tierra. Por otro lado, Humchenem y Demonim habían luchado con Satanás para que se someta en el mundo espiritual. Por eso la providencia de Chongpyong fue la providencia del mundo espiritual para deshacerse de Satanás por Humchenem y Demonim. Entonces, en este sentido, nosotros debemos chequear un punto. ¿Cómo podemos entender qué ocurrió en el centro de entrenamiento de Chongpyong con los antepasados y Humchenem y Demonim desde el punto de vista del principio? Nosotros sabemos que conocemos el principio de la resurrección. Entonces, sabemos que la providencia de la resurrección para personas en esta tierra, ¿cuál es la resurrección para nosotros? Nuestra resurrección, ¿cómo podemos resucitar? Porque nosotros hemos construido buenas obras, muchas buenas cosas, y después podemos crecer y resucitar en esta tierra. Pero, ¿qué pasa con los espíritus quienes ya murieron y no tienen el cuerpo físico? ¿Cómo ellos pueden resucitar? En este caso, el espíritu debe hacer una resurrección por retorno al cuerpo físico, al ser físico. Por eso, aquellos quienes fallecieron antes de Jesucristo, ellos deben resucitar, retornar y hacer la resurrección por retorno a través de los cristianos. Entonces ellos van a crecer juntos con los cristianos acá en la tierra, y así los cristianos morían para ir al mundo espiritual y podían ir juntos con estos cristianos. Este es el principio de la resurrección. Y aún los cristianos deben volver y resucitar hacia los miembros de la Iglesia de Unificación. Esta es la resurrección por retorno del cumplimiento. Y ellos me tienen que resucitar y tienen que caminar juntos conmigo, con mi ser físico. Y cuando yo me voy al mundo espiritual, estos espíritus cristianos quienes me resucitaron y trabajaron, ellos van a ir conmigo. Este es el principio de la resurrección que nosotros conocemos. Por eso el principio dice que el espíritu de una persona que no tiene ser físico puede crecer a la perfección solo a través de la vida terrenal. Entonces, ¿qué ocurre en Chongpyong? En Chongpyong, con nuestra condición, orar, donar, el mundo espiritual
puede trabajar. Demonim, Hunjinim, mandaron ángeles y toman el malo, el espíritu malo de nuestro ser físico, lo sacan y aunque no hagamos nada, ofrecemos esta condición de devoción, Jongsong y donación. Y Demonim había trabajado a través y viajado por el mundo espiritual aún al infierno. Y ellos eligieron nuestras generaciones, los sacaron y los trajeron. Y sabemos que después de la liberación, nuestros ancestros hacían un seminario de 100 días después. Y después de 100 días, ellos serán bendecidos y pueden llegar a ser parejas bendecidas, en otras parejas, espíritus absolutamente buenos. En el mundo espiritual, sin mi cuerpo, todo ocurre espiritualmente. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Entonces yo estaba muy confuso, no pude explicarlo. ¿Por qué? Porque el principio divino explica claramente este punto. El ser humano tiene dos partes, el cuerpo físico y el yo espiritual. Entonces, el yo espiritual puede crecer con elementos positivos y negativos. Entonces, significa que las obras buenas van al ser espiritual. Esos son elementos de vitalidad. Entonces, esos elementos de vitalidad pueden ser buenos o malos. Si yo, si yo cometí pecados y cosas malas, estos aspectos van al ser espiritual. Y estos espíritu de este ser humano llega a ser oscuro. Y de acuerdo al principio divino, el principio de la creación, a causa de la caída, los elementos de vida que viene de Dios se había cortado a causa de la caída de los antepasados humanos. Por eso los seres humanos caídos no pueden conseguir la nutrición tipo yang del mundo espirituales de Dios, que son elementos de vida, que es el amor y la verdad de Dios. No pueden llegar al mundo espiritual directamente. Aquellos que tienen un ser físico pueden recibirlo. Por eso podemos estudiar el principio divino y cambiar nuestra vida haciendo cosas buenas, y estos aspectos como elemento de vitalidad van a mi ser espiritual y mi ser espiritual llega a ser bueno, mejor y mejor. Este es el principio de la creación. Por eso, para que para que el ser espiritual de los seres humanos crece, ¿qué es importante? Este crecimiento espiritual puede ocurrir solamente en el cuerpo físico, en el ser físico. ¿Por qué? Los elementos de vida de Dios se habían cortado. Entonces, la providencia de Chompion, ¿qué ocurrió? Fue más allá de este entendimiento del principio de la creación. Pero más tarde yo me di cuenta, averigüé. Entonces, vamos a decir, ¿qué ocurrió en realidad? Una vez que nosotros ofrecemos nuestro Johnson y con nuestras condiciones registramos la liberación de nuestros antepasados, y entonces con esta restauración, Demonim viaja al mundo espiritual y elige o busca a nuestros antepasados y los trae a seminario, centro de entrenamiento de Chompion, y durante la ceremonia de liberación ellos van a ser liberados, ¿verdad? Significa que aunque ellos estaban en la etapa del medio del mundo espiritual, aún en el infierno, no importa. Nosotros, con la victoria del fundamento victorioso de los padres verdaderos como poder, Demonim
tuvo el poder bajo la aprobación de Dios. Ella viajaba y los trajo y bajo qué condición. Las familias bendecidas, las condiciones de Chongson y la condición con las donaciones. Y entonces Demonim los trajo y durante nuestra ceremonia de liberación ellos serán liberados y significa que llegan a ser buenos espíritus. ¿Qué significa? Desde ese momento, después de la liberación, ellos se reúnen en el centro de entrenamiento de Chongpyong en el mundo espiritual y centrado en Hungchenim, hacen 100 días de seminario. Por supuesto, el principio divino será el principal contenido del seminario de 100 días. Entonces, si ahora participamos en seminario de 100 días, ¿cuánto podemos aprender, verdad? Aún 7 días de principio divino, cambiamos completamente nuestra vida. Nuestros antepasados vinieron juntos, escuchan principio divino casi 100 días con la verdad y el centro espiritual, del entrenamiento espiritual, Dios le dio un amor constante. Significa que los elementos de vida de Dios se revivieron. Con la victoria de los padres verdaderos, el padre verdadero eligió a Hunchinim y Demonim y le dio poder total a Hunchinim y Demonim para abrir este camino bloqueado como elemento de vida de Dios. En la posición de Dios, ellos estaban dispuestos a tomar y traer los elementos de vida como el amor y la verdad a estos antepasados liberados por 100 días, que significa que sin los elementos de vitalidad del cuerpo físico, ¿no? Aunque nosotros no estamos tratando con ellos y ellos no vienen a mí, ellos pueden ir al centro de entrenamiento en el mundo espiritual directamente y van a no recibir mi elemento de vitalidad, sino de elementos de vida de Dios mismo. Entonces, por eso ellos crecen y cambian completamente, se comprometen y se paran frente a Dios. Bajo esta situación, se calificarán para ser bendecidos en el mundo espiritual. Por eso, después de 100 días, nosotros podemos aplicar por la bendición de esos antepasados. Por eso, una vez que ellos reciben la bendición, ellos llegan a ser espíritus absolutamente buenos o miembros de familias bendecidas en el mundo espiritual, ¿verdad? Miembros de espíritus de familias bendecidas, que significa que ellos pueden bajar y trabajar con nosotros. Este es el punto central de Chongpyong. En otras palabras, es la dispensación espiritual en Chongpyong, cómo trabajó centrado en Hungchenim y Demonim. Yo me di cuenta que este realmente está dentro del principio de la creación, encaja ahí. Entonces, ¿cómo podría ser hecho en el mundo espiritual? Es basado en la gran victoria de los padres verdaderos en esta tierra. Como ustedes saben, el Padre había pasado por 12 colinas de bloques de Satanás al dar bendiciones. Fue 1995, había 360,000 parejas. Desde ese vez, Padre verdadero pudo construir el mismo fundamento para trabajar en el mundo espiritual. Por eso, en 1995, este tipo de providencia de Chongpyong, la dispensación espiritual, pudo empezar. Entonces, en este sentido, el trabajo de Demonim en el mundo espiritual era ¿qué? Era la dispensación de
el Espíritu Santo en el mundo espiritual. Por eso Demonim fue exactamente el representante de la Madre verdadera para dar visión y crear espíritus absolutamente buenos en el mundo espiritual. Entonces, esto es nuestro entendimiento hacia la providencia de Chompion. Por eso la providencia de Chompion fue más allá de nuestro entendimiento normal y nuestro concepto humanístico, porque está totalmente enfocado en el mundo espiritual y el cuerpo sobre el fundamento victorioso en los padres verdaderos acá en la tierra. Basado en este fundamento, Kunshin y Demonim pudieron conectarlo con el mundo espiritual y transformar esta victoria en el mundo espiritual. En este sentido, ¿quién toma el rol principal para ser exitoso con esta providencia de Chompion? Por las familias bendecidas centrales. Entonces, por eso los padres verdaderos, padre y madre, fuertemente enfatizaron que debemos completar 430 generaciones de antepasados para ser liberados y bendecidos. Este es la última de la dispensación espiritual centrado en Chompion. Por eso, aquellos quienes completaron esta dispensación espiritual con 430 generaciones verticalmente son calificados para llegar a ser una familia Chombo. Este es la providencia de la Madre verdadera y debe ser nuestro entendimiento claramente. La Madre verdadera explica la providencia de Chompion. Desde 2014, es muy importante que podamos claramente entender y profundizar en detalles y finalmente podemos recibir lo que he explicado o entender lo que he explicado. La providencia de Demonim es apoyar gloriosamente al Padre verdadero como el Mesías en su segunda venida y el Rey de Reyes, que significa que lo que Demonim había trabajado a través de la providencia de Chompion es para apoyar al Padre verdadero a llegar a ser y completar la misión del Mesías y la segunda venida y también llegar a ser el Rey de Reyes. Sin deshacerse de las condiciones del mundo espiritual, aún los padres verdaderos no podía verse proclamado como Mesías, segunda venida o Rey de Rey. Porque el Padre verdadero era el segunda venida y el Rey de Rey, no solo acá en la tierra, sino también en el mundo espiritual. Por eso Demonim tomó la representación total en el mundo espiritual para apoyar la victoria del Padre verdadero en la tierra. Su rol era como mediadora entre el mundo espiritual y el mundo físico y se ha completado totalmente. La Madre proclamó, declaró. Ahora Demonim terminó completamente su rol. Ahora Demonim está ocupada en el mundo espiritual. Esto significa que el orden de Chompion se ha establecido. ¿Qué significa? El orden de Chompion. ¿Qué significa? Durante la dispensación de Demonim, ¿cómo este tipo de dispensación espiritual ocurrió? Demonim usó los ángeles, sabemos, ¿no? Cuando nosotros aplaudimos, los ángeles venían y sacaban los espíritus malos. Y los ángeles habían trabajado para llevar los antepasados. Demonim usó y trabajó con los ángeles, pero el orden de Chompion llegó a ser automáticamente desde que Madre proclamó, que significa que ya no necesitaba
ángeles ahora para trabajar entre dos mundos. El orden de Champion es el mundo espiritual y el mundo físico ahora directamente están juntos y automáticamente va a ocurrir mientras el ser espiritual, las semillas bendecidas en la tierra pueden cumplir las condiciones. Y entonces este tipo de dispensación espiritual puede ocurrir automáticamente, no por ángeles. Este es lo que la Madre Verdadera está diciendo. El orden de Champion ya ha sido establecido, que significa que desde ese momento, la providencia de Champion, la dispensación espiritual o el poder de la dispensación espiritual va a ser diferente del pasado, bajo la dispensación de Demonim. Y desarrollar, cada miembro de la iglesia puede personalmente experimentar este trabajo como Demonim estaba haciendo. Sí, él o ella ofrece devoción en el lugar donde pueden tener unidad con los padres verdaderos. Significa que una vez que vienen, el Padre verdadero espiritualmente queda en el Chongchemuan. Por eso, cualquier miembro bendecido que viene al Chongchemuan llegan a estar completamente una unidad total con los padres verdaderos. ¿Cómo podemos llegar a ser uno con los padres verdaderos? A través del corazón de los padres verdaderos. Cualquiera que viene al Chongchemuan y en el Chongchemuan con nuestra devoción, con nuestro Jongsong, si nosotros podemos construir este Shimyong de corazón, esa unidad con los padres verdaderos, entonces nosotros experimentaremos lo que Demonim ha trabajado en el mundo espiritual. Significa que si nosotros alcanzamos este punto, podemos hacer la dispensación espiritual así como Demonim. ¿Entienden? Demonim había trabajado. Ahora la Madre Verdadera nos permitió a nosotros de estar parados en la posición de Demonim. Y con nuestra liderazgo, el mundo espiritual puede venir. En otras palabras, nosotros podemos llamar y traer nuestros antepasados. Este es increíble. Un desarrollo impresionante por la Madre Verdadera. Y este es su declaración. El trabajo de la Madre Verdadera no puede asignarse a nadie más. Solo la Madre Verdadera puede hacerlo. Debe ser solo la Madre Verdadera. Si ustedes siguen adelante con la Madre Verdadera, con una completa unidad de corazón, en cuerpo, en armonía con la Madre Verdadera, entonces unidad en el pensamiento con los padres verdaderos, entonces verdaderamente pueden traer victoria. Este es realmente significativo. Mientras nosotros llegamos a ser completamente uno con los padres verdaderos, unidad de corazón, cuerpo, armonía. Y entonces, ¿qué pasa? En nuestro pensamiento, los padres verdaderos van a llegar a ser nosotros. El Padre verdadero va a estar conmigo. Este es realmente un principio importante dentro de la era del Choniguk. ¿Qué es eso? Como ya enfaticé, ¿qué es el Choniguk? El Choniguk es el mundo donde el mundo espiritual y el mundo físico llegan a ser uno. Y el punto es cómo y dónde el mundo espiritual puede llegar a ser uno con el mundo físico. Antes de esto, cuando nosotros orábamos, el mundo espiritual venían a mí. ¿Por qué? Durante el tiempo de la restauración, todavía esos dos mundos estaban separados, pero la Madre Verdadera hizo que esos dos mundos se hagan uno. ¿Y dónde está el punto para donde los dos mundos llegan a ser uno? Es mi mentalidad, es mi pensamiento.
Por eso, en mi pensamiento, si puedo hacer una unidad completa de corazón y cuerpo y armonía en mi pensamiento, yo puedo hacer milagros. La Madre Verdadera dijo, entonces ustedes pueden realmente traer victoria. Este es lo más importante principio de la era de Chónico. ¿Cómo podemos ganar victoria? ¿Cómo podemos cumplir nuestra responsabilidad para la providencia de Dios? Es básico. En mi pensamiento, el mundo espiritual y mi misión y mi responsabilidad llegan a ser uno y se van juntos, centrados en la paz verdadera y centrados en el corazón de Dios. Este es lo más importante, el principio más importante que podemos construir la victoria bajo la guía providencial de la Madre Verdadera. Por eso la Madre Verdadera dijo, ustedes son bendecidos. Aunque hay 7.000 millones de personas en este mundo, ustedes y su familia son especialmente bendecidos gracias a los padres verdaderos. Deben vivir sus vidas todos los días con un corazón de gratitud para el futuro. Y ahora es muy claro, como familias bendecidas, cuánto hemos sentido gratitud. Nosotros trabajamos con la Madre Verdadera y estamos caminando con la Madre Verdadera y cuánto sentimos la gratitud en este momento. Entonces, no es nuestro entendimiento mental o solo nuestro conocimiento, es nuestro punto de corazón. Es nuestro corazón que llegue a ser uno y que vaya junto con el corazón de la Madre Verdadera. Todas estas cosas van a ser posibles. Esta es una gran lección de la providencia de la Madre Verdadera como la sustancialización del Espíritu Santo en esta tierra, en esta era. Entonces, como conclusión, ¿cuál es la dispensación de la Madre Verdadera centrado en el centro de entrenamiento de Chompion, en la providencia de Chompion? En realidad, Chongcheon es como el santo el lugar santísimo en el centro de entrenamiento de Chompion. Entonces, Chongcheon, como ya dije, es justo el punto original del mundo espiritual y el mundo físico se cruzan. Es el punto de cruce. Por eso, Chongcheon es el punto principal y el original para la Madre Verdadera. Puede empezar y comenzar desarrollando esta providencia de dos mundos centrados en esta tierra. Entonces, después de devoción de 3 años al Padre Verdadero, la Madre Verdadera puso la foto de Hyojinim en el Jongshimwon. ¿Qué significa? Eso significa que Madre Verdadera, con su devoción y ella trabajando con Padre Verdadero para ser totalmente uno en el pensamiento de la Madre Verdadera, el Padre Verdadero centrado con el Padre Verdadero en el mundo espiritual, la familia verdadera y los espíritus absolutamente buenos pueden crear un cierto orden en el mundo espiritual centrado en el principio. Por eso la Madre proclamó después de esto que orden automático había sido establecido en el mundo espiritual. Entonces, no solo este punto, sino la familia verdadera había formado la posición de 4 posiciones, fundamentalmente de 4 posiciones, y la familia, al poner a Hyojinim y Kunchinim en el mundo espiritual, centrado en el Padre verdadero, y en esta tierra, centrado en la Madre, Yonanim y Unsuknim,
esposas llegaron a estar totalmente uno con la madre verdadera. Por eso, el Padre verdadero en el mundo espiritual y Madre verdadera en esta tierra pudieron completar el fundamento de 4 posiciones. Por eso, el mundo espiritual y el mundo físico empezaron con un nuevo orden. La Madre verdadera ha estado desarrollando dramáticamente este tipo de providencia en el mundo espiritual y acá en la tierra. Y entonces la Madre realmente empezó a desarrollar y expandir este orden y este fundamento centrando en Jungshimwan al mundo. Primera cosa que la Madre era la oración de la Madre en las Islas Gore. La Madre oró que con la conexión del Jungshimwan a las Islas Gore, la Madre pudo liberar todas las personas africanas quienes habían fallecido y se habían sacrificado a través de la esclavitud. 10 millones de africanos fallecieron. La Madre realmente los quiso liberar. ¿Y cómo los liberaba? Al conectar la isla Gore, que era el portón de la esclavitud, de la providencia esclavitud, conectarlo con el Jungshimwan. Por eso Jungshimwan y Gore, la isla Gore, espiritualmente se conectaron y aunque la madre estaba en la isla Gore, la madre pudo liberar. Y desde ese momento, la providencia Chongpyong, que es la dispensación espiritual centrada en la madre verdadera, empezó a expandirse al mundo, más allá de espacio y tiempo. Entonces, el próximo año, la madre mandó o creó filiales continentales del Centro de Entrenamiento de Chongpyong. ¿Sí? Nos recordamos. Más y más se expandió. Y entonces, inmediatamente la Madre Verdadera cambió el nombre del Centro de Entrenamiento de Chongpyong, Centro de Entrenamiento de Cielo y Tierra, Chongpyong, al Centro de Entrenamiento de Cielo y Tierra, Chongbol. El Centro de Entrenamiento de Chongpyong era bajo salió de la etapa del Testamento completo a la de Chonilguk. Entonces, todo tiene que volver a Hyojong. Entonces, solo familias Chonbo pueden morar en el Chonilguk. Entonces, por eso la madre nombró como el Hyojong Centro de Entrenamiento de Cielo y Tierra Chonbo. Entonces, hace un mes, la madre cambió Jungshimwan al Chonshimwan. ¿Qué significa? Chonshimwan significa devoción. Significa cuando todos vienen al Chonshimwan y nos ponemos nuestra devoción, nuestra Jongsong, y a través del Jongsong puedo llegar a ser uno con los padres verdaderos. Mi mente, Shim es mente, con devoción, mi mente puede llegar a ser uno con el corazón de los padres verdaderos y el Shimjong de Dios. Por eso Padre creó el Jungshimwan y ahora la madre cambió a Chonshimwan. ¿Qué significa Chon? Significa que aún sin esa devoción, la mente de Dios ya está establecido ahí. Significa que podemos ir al Chonshimwan y encontrarnos con Dios inmediatamente y llevar a Dios, o traer a Dios a nuestra vida diaria y quedarnos juntos. Por eso, Chongchemuan era un lugar donde nuestra devoción hizo la conclusión, pero Chongchemuan ya dio, el fundamento de Dios ya está listo a salir. Por eso, basado en esta situación, la madre al mes pasado ha dividido
despiertas funciones del centro de entrenamiento Hyojeong Chombo. Y creo que la madre verdadera está cambiando más y más de acuerdo el mundo, que el mundo espiritual cambió más y tiene más poder hacia ese mundo. Y entonces Dios como Padre Celestial puede bajar más fácil y más a menudo y finalmente a través de los Padre Celestial estará con nosotros para siempre. Este es lo que la Madre está tratando de construir acá en la tierra. Por eso la providencia de Chompion, la dispensación de la Madre verdadera, todavía no ha terminado, sigue todavía. Entonces no sabemos cuánto y cuán grande, cuántas cosas grandes, qué tipo de milagros pueden ocurrir en el futuro. Este es lo que la Madre verdadera está haciendo. Vamos a realmente volver al corazón de la Madre verdadera a través de su carta al Padre verdadero, ¿verdad? El 7º aniversario del Sonjo del Padre, la Madre ofreció su carta con su máximo Shimjong hacia el Padre verdadero. Yo vine al Pyongyang y te hablé. A través de esas conversaciones por 3 años, la Madre verdadera escribió tus pensamientos, los pensamientos del Padre llegaron a ser mis pensamientos y mis pensamientos llegaron a ser tuyos. Significa que el pensamiento de la Madre ya existe. Ya la Madre y Padre ya no están separados. No están en el mundo espiritual. Padre verdadero está en el pensamiento de la Madre verdadera y siempre ellos caminan juntos. Esta es la situación real de los padres verdaderos en la era del Chonigu. Entonces, en el 3er aniversario de tu santa ascensión, te supliqué que ascendieras libremente al eterno Bonyangwang para atender y consolar al Padre Celestial, quien había estado solo hasta entonces y para estar libre de todas las cargas. Significa que Padre, ahora, desde ahora, realmente tiene que alabar a Dios y quedar con el Padre Celestial. Yo voy a ir por mí mismo, teniéndote en mi pensamiento, y voy a resuelvo ser exitoso de la restauración de 7 naciones en 2020. Este es el corazón de la Madre verdadera y su dedicación y su convicción un año antes del 2020. Y finalmente, mi resolución de absolutamente restaurar 7 naciones para el 2020, mi resolución de registrar a todas las familias bendecidas en el Chonbo One como Mesías tribales celestiales. Estos son mis regalos para ti, Padre. ¿Qué significa? El Padre verdadero, la providencia del Padre verdadera, el final, el logro final de la vida entera del Padre verdadero en la tierra era restaurar las naciones y hacer que todas las familias bendecidas cumplan su responsabilidad y lleguen a ser familias Chonbo. Pero Padre no pudo ver esto. Por eso la Madre verdadera dio al Padre verdadero para finalizar la misión del Padre y la misión, el sueño del Padre verdadero acá en la tierra. Oro que este regalo, tu vida de Hyojeong para el Padre Celestial, puede llevar rayos de esperanza en todo el mundo. Queridos hermanos y hermanas, por favor, traten de estudiar la carta de la Madre al Padre y vamos a realmente hacer juntos y realmente
darnos cuenta y entender el verdadero significado del corazón de la Madre verdadera para, hacia el Padre Celestial y su máximo deseo hacia el Padre verdadero. La Madre verdadera es la única quien realmente puso su vida para completar lo que el Padre verdadero trató de hacer en esta tierra. Solo Madre verdadera. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros podemos cumplir la herencia del Padre verdadero al seguir a la Madre verdadero con fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta, hasta que ganamos, seguimos el resultado. Muchas gracias, hermanos y hermanas, y nos vemos mañana.